Hola chicos, bienvenidos a al segundo trimestre del curso de razonamiento verbal. En este trimestre vamos a empezar, como ya les había mencionado en clases pasadas, vamos a tomar el segundo trimestre a partir del tema de la antonimia, ¿sí? A partir de este tema va a entrar nuestro segundo trimestre, ¿sí? Bien, ahí tenemos el segundo trimestre, el tema, y vamos a empezar. Justamente yo les había mencionado de que en este tema faltaba todavía reforzar un poco más de ejercicios. En el video pasado yo les puse ejercicios, pero solamente a través de palabras sueltas. En esta oportunidad les he traído las palabras, es decir, son las mismas palabras ya de los ejercicios del otro video anterior, pero la diferencia está en que, como les había explicado los tipos de antónimos a través de palabras nada más, en esta oportunidad te voy a explicar las mismas palabras antónimas que se han utilizado en los tipos de antónimos, pero ya formados en oraciones. Estábamos justamente hablando primero el primer tipo de antónimo gradual, ¿no? Que teníamos como primer tipo de antónimo. Entonces, decíamos que los antónimos graduales, ¿no? Establecen lo que es gradación en el significado de las palabras, ¿no? Es decir, una intensidad. El primer ejemplo está hecho de la siguiente forma. Las palabras que están resaltadas en negrita, esas son las palabras antónimas que se están utilizando en la oración. Ya, entonces te he puesto esas dos palabras en una sola oración, esos dos antónimos, para que puedas diferenciarlos cuando se vea en un texto o cuando se encuentren en oraciones como estas. Por ejemplo, la primera oración dice: la profesora silenció a los alumnos ante el gran estridor que había en el aula. Las palabras silenció y estridor son antónimos, ya que silenció es del verbo silencio y estridor vendría siendo del verbo ruido o bulla. Entonces, la primera parte de la oración te la están contradiciendo con la segunda. Es decir, hay una intensidad. Primero va desde lo más suave hasta lo más fuerte. Aquí la profesora te dice que actuó o pidió silencio a los alumnos, ya que había demasiada bulla en el aula. Entonces, ahí hay una intensidad de significados. Por eso es de forma opuesta. Por eso están aquí silencio y estridor. En la segunda oración pasa lo mismo. La albura se refiere a la salida del sol, mientras que el ocaso es cuando el sol o cuando se esconde el sol. La albura vendría siendo es la salida del sol en las mañanas y el ocaso sería el sol cuando se está escondiendo. Entonces, allá hay una intensidad, ¿no? Primero sale y luego entra. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de antónimos graduales formados o utilizados dentro de una oración, como también se puede dar en el texto. Tenemos antónimos complementarios, son los que complementan y se dependen entre sí. El primer ejemplo dice: Diego, apaga la luz, porque encendida no podremos contar historias de terror. Apaga vendría siendo
complemento de encendido, porque si bien es cierto, eh, para que la palabra apagar actúe o funcione como tal, tendría que tener o estar encendido, ha tenido que estar encendido para que haya sido apagado. Y lo mismo va a pasar con encendido. Por lo tanto, son complementarios porque dependen entre ellos mismos. La primera parte te dice que apague la luz y la segunda parte te explica por qué se apaga, porque encendida no se va a poder contar historias de terror. La segunda oración te dice, tú ya estás casado, yo aún sigo soltero. Casado y soltero son antónimos. La primera parte te hace una comparación. Si estás casado es porque has estado soltero. Lo mismo va a pasar con soltero. Estás soltero porque aún no te has casado. Entonces se complementan entre sí porque son indispensables entre los dos. Dependen el uno y el otro. Bueno, dependen el uno del otro. El tercer tipo, perdón, son antónimos recíprocos. Aquí la reciprocidad es en un intercambio mutuo, que se da una respuesta mutua de forma favorable. Entonces, en este caso se va a dar de una forma negativa. Es decir, su antónimo va a ser recíproco o a la misma vez va a tener una respuesta del otro. Por ejemplo, yo te puedo enseñar gramática, así que presta atención y aprende. Enseñar y aprender, y aprende en este caso, son antónimos. Entonces, si te está enseñando, tienes que aprender. Entonces hay una reciprocidad, ¿no? Entonces si tú das, yo doy. Entonces si te enseña, tú tienes que aprender. Y si aprendes bien, te va a seguir enseñando. Por lo tanto, es una reciprocidad mutua, ¿ya? En el siguiente, dio tanto amor y al final le pagaron con desamor. Entonces, aquí hay una reciprocidad de forma negativa. Cuando te dice dio tanto amor, ¿ya? Pero al final ese amor no fue de la misma vez correspondido. Por lo tanto, si dio tanto amor, al final le tuvieron que pagar con desamor. Entonces, si hay amor, entonces, por lo tanto, su antónimo sería, te puede pagar con un desamor, un desaire, un desprecio. Entonces, viceversa, es algo recíproco que se da. Lo mismo pasa con desamor. Si hay desamor es porque antes te han dado amor y se ha cambiado a algo negativo. Ahora, clases de antónimos. ¿Ya? Vimos los tipos, ahora clases. Las clases de antónimos son dos. El primero es antónimos gramaticales, que están formados por prefijos. Decíamos que los prefijos son unidades mínimas que por sí solas no tienen ningún significado, pero cuando se anteponen a una palabra o lexema, también llamada la palabra lexema, también se le conoce, si lo anteponemos a una palabra o lexema, esta puede tener función de negatividad. Aquí, legal e ilegal. La oración te dice, el juez fue legal ante la sentencia del caso, porque el ladrón actuó de forma ilegal. Entonces, se ha antepuesto, miren, adelante, de legal, la I, que da a entender una negación. Entonces, ahí vemos los antónimos, ¿no? Entonces, anteponiendo la I, está negando la palabra. Por lo tanto, el significado sería opuesto.
Otro ejemplo de antónimos lexicales ahora. En los antónimos lexicales decíamos que habían dos, los absolutos y los relativos. En los absolutos vamos a ver también aquí que los significados son contradictorios de forma directa. Por ejemplo, microempresa y empresa, ¿no? No hay ninguna, se puede entender muy bien, ¿ya? Entonces aquí dice, empecé con una microempresa, ahora ya tengo mi gran empresa, ¿no? Entonces aquí también se está anteponiendo un prefijo, micro. Micro vendría siendo pequeño, significa pequeño. Y si lo antepones a la palabra empresa, está negando o está oponiéndose a la palabra empresa. Empresa ya es más grande y micro empresa es algo pequeño. La siguiente dice, el transportador, instrumento de medición, tiene forma de semicírculo, mientras que el compás sirve para realizar un círculo. Semicírculo vendría siendo la mitad de un círculo y círculo ya vendría siendo una circunferencia. Entonces, aquí la palabra semi, anteponiéndole la palabra círculo, está negándolo. Es decir, está diciendo que este es más pequeño que el círculo. Bien. Perdón, pequeño no, sino es incompleto. Aquí es incompleto y aquí es completo. Semicírculo es la mitad de un círculo, ¿no? Y círculo vendría siendo ya la circunferencia completa. Ahora, los antónimos relativos, ¿no? Como te decía. En los antónimos relativos, su misma oposición, ya que va a expresar, es una expresión más categórica, es decir, es más flexible o se puede cambiar. Por ejemplo, lento y apurado vendría siendo un antónimo relativo, porque yo podría decir lento, veloz, vendría siendo un antónimo absoluto, más directo. Pero apurado quiere decir que no estás ni tan lento ni tan rápido, ¿no? Sino que estás en un término medio. Por lo tanto, esos son los antónimos relativos. En este caso te lo he explicado en una oración para que entiendan mejor. La primera oración de antónimos relativos dice, ni seas muy lento, ni tampoco muy apurado. Aquí ya te está contradiciendo con la palabra apurado, pero de una forma relativa, es decir, flexible. Lo mismo pasa con la segunda oración. Eres muy llorón, ya estoy molesto. Llorón es el antónimo relativo de molesto, porque yo podría decir llorón, alegre. Lo contrario de llorón, alegre. Alegre vendría siendo el antónimo absoluto porque es más directo. Pero si yo digo molesto, molesto es como que yo allá. Puedo estar molesto, sí, pero a la misma vez se me pasa muy rápido. Entonces no es como que muy directo a la palabra llorón, ¿ya? Entonces llorón aquí vendría siendo el otro antónimo, ¿ya? Por lo tanto, los antónimos relativos son un poquito más confusos, ya que es una forma de medir la palabra antónima de una forma más flexible en su significado. Puede ser muy cambiante en el significado porque no se puede adaptar a cualquier oración. Las palabras de los antónimos relativos suelen en las oraciones siempre no ser adaptables a cualquier texto. Tienes que saber utilizarlos porque va a cambiar la estructura de la palabra
a la hora de la pronunciación y a la hora de utilizarlo en una oración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo mismo que les dije, es flexible. Se caracteriza por ser flexible. Por eso es que no se puede utilizar los antónimos relativos en todas las oraciones y porque son muy cambiantes. Bien, eh, esos son todos los ejercicios que les he puesto para, para saber cómo podemos utilizar antónimos no solamente a través de palabras sueltas, sino también en oraciones, ya que el principal campo de estudio de todas las palabras que se están utilizando, se están estudiando, ya sean sinónimos, antónimos, se hacen a través de textos, se van a encontrar en los textos. Y es allí donde nosotros debemos saber utilizar, cuándo podemos utilizar un antónimo para reemplazarlo en este, para que no haya redundancia en el texto, para que el texto suene bonito, para que tenga una forma más armoniosa y se pueda adaptar al entendimiento o comprensión de una lectura, ¿no? Es como vimos en el primer tema, ¿no? De repente en los textos que hemos estudiado, quizás alguno de ustedes no ha podido entender una palabra y quizás por ahí alguno de ustedes ha empezado a buscar, cogió su diccionario y dijo, oye, esta palabra no la entiendo, entonces voy a buscarla en el diccionario. Y lo han hecho, han buscado la palabra para poder seguir estudiando el texto y comprendiéndolo mejor. Porque si, ojo, si no entiendes una palabra en el texto, no puedes seguir avanzando y leer y comprender a plenitud el texto. ¿Ya? Tienes que entender todas las palabras para que puedas saber de qué está hablando o de qué nos está transmitiendo el texto. Entonces, es el propósito de nosotros conocer muy bien y utilizar muy bien los antónimos y los sinónimos también. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. La próxima semana ya les estamos enviando sus tareas y para que puedan eh, enviarlas en el tiempo que se les está diciendo ahí, justamente, por favor, respetando siempre el orden de las tareas, ¿ya? Bien, entonces eso ha sido todo por hoy y nos vemos en la siguiente clase. Gracias.